El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Artes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Artes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio y también en Spotify. En este primer episodio de la segunda temporada he invitado a mi amiga, la escritora Juliana Ortiz, autora de Fiebre de Carnaval, que es una de las novelas más sabrosas de los últimos años en español y que yo creo que tiene full que ver con la poesía de Marosa. Ese libro fue editado por Recodo Press en Ecuador y va, creo que en su tercera o cuarta reimpresión, según me contó el Galo la otra vez. Con Yuli hemos decidido hacer un episodio en 3 partes sobre la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio. O quizá más convenga decir que esta es la primera entrega de 3 podcasts que hemos decidido llamar, he decidido llamar arbitrariamente la trilogía de Marosa. ¿Cómo vas, Yuli? Qué chévere. ¿Cómo te sientes? Yo me siento súper bien porque hace mucho tiempo que no hablaba de Marosa Di Giorgio. Yo empecé a leerla muy temprano y creo que me arruinó la vida de muchos, digamos, en muchos aspectos, pero también creo que engrandeció mi mirada, ¿no? Uh-huh. A veces, yo creo que lo más importante de Marosa es que ella nos lleva hacia un lugar donde nunca posamos la mirada, ¿no? Uh-huh. Lo que nos hace ella, un poco pienso en este aforismo del viajero y su sombra de Nietzsche, que lo que hace Marosa es que nos hace inclinarnos ante la hierba todo el tiempo, ¿no? Ante la hierba, ante los árboles, ante la naturaleza, con todo lo que conlleva esa inclinación, ¿no? Ya esa pérdida del yo, esa pérdida de la identidad en esa inclinación. Yo estoy contenta, muy contenta, muy feliz de hablar de Marosa. ¿No te da un chance de miedo hablar tanto tiempo de Marosa? Estuviste hablando la semana pasada en la Biblioteca de las Artes sobre Marosa. A mí medio me agüeva un poquito entrarle con tanta profundidad a esta poeta porque creo que también tiene cosas oscuras. Sí, yo creo que me da miedo hablar en general, pero hay una frase de Nefando que dice: donde hay lenguaje hay peligro de poesía, ¿no? Esto lo dice Mónica. No, eso no lo dice en Nefando, lo dice en La Desfiguración Silva. Okay. Y creo que es importante atravesar esos peligros. Yo creo que también la obra de Marosa es una obra donde la voz poética va atravesando diversos umbrales. Claro. Y creo que es importante atravesar estos umbrales a propósito del terror, del miedo y también del deseo, porque también es una escritura muy, muy deseante. Ok, encontramos que era necesario hacer este episodio en 3 partes o hacer 3 entregas sobre la poesía de Marosa porque obviamente tiene una obra muy amplia. A mí me cuesta mucho leer a Marosa como una escritora de libros, ¿no? Me parece que hay una escritura en la cual los límites entre un libro y otro son como muy, muy difusos, ¿no? Pero es una poeta muy prolífica, ¿no? Claro. Tiene muchísima obra. Muy prolífica y también muy híbrida, ¿no? Uh-huh. Ella escribe la mayoría de sus poemas en prosa. Uh-huh. Casi nunca titula sus poemas, salvo los misales que son como cuentos, pero claro, también podrían ser poemas. Pareciera también que estuviera escribiendo un solo poema enorme, claro, ¿no? Pero a la vez está novelando, ¿no? Está como llevando unas líneas, no diría una sola línea narrativa o poética, sino una especie de net que nos va abriendo a los lectores y a las lectoras. Yo creo que lo que hace Marosa, y esto es una arbitrariedad también, tomándome tu palabra, es alguna especie de poesía especulativa, ¿no? Claro. Pienso, como no sé, en Octavia Butler, que ella hace ficción especulativa que tiene que ver con imaginar otras posibilidades, otros parentescos, otros encuentros, ¿no? Para mí, Marosa nos invita a especular también desde lo poético. Yo me acuerdo que Verónica Sondek, que es una gran escritora y traductora chilena de Valdivia, que además fue una de las primeras personas que publicó a Marosa en Chile en el 70, publicó Misales. Ella me contaba que, porque yo hablaba de algunos temas que me interesaban de Marosa y que también me dejaban pensando en estas oscuridades, ¿no? En estos terrores, ¿no? El abuso, el rapto. Claro. Y me decía ella que es importante leer a Marosa considerando que ella construye y reconstruye todo el tiempo unos mitos para la obra, que es importante leer el universo de Marosa
en el universo de Marosa, no llevar el universo de Marosa, ni el ethos, ni la moral de nuestra cotidianidad a la obra de Marosa. Que es importante, cuando leemos a Marosa, entramos en una otra temporalidad, entramos en un territorio mítico, entramos en una otra construcción de un universo completamente diferente al que nosotros tenemos pensado. Es un universo que además nos lleva a una temporalidad extraña, porque no hay máquinas, ¿no? En la obra de Marosa no hay ninguna máquina, no hay televisores, no hay teléfonos, autos, hay farolas, hay carrozas, ¿no? Carromatos, ¿no? Solo en Misales encontré pues un tractor, que es como lo más cercano a una máquina como contemporánea, pero de ahí, a través de estos aparatos que aparecen en la obra de Marosa, sabemos que estamos en una especie de temporalidad diferente, ¿no? Donde se construye una moral completamente distinta, incluso de Dios, porque el Dios de Marosa no es el Dios judio-cristiano solamente, ni la Virgen es una sola Virgen judio-cristiana, ¿no? Una Virgen que ronda por los sitios, que se aparece, ¿no? Una Virgen como barroca también, y una Virgen, digamos, latinoamericana, ¿no? Como las vírgenes que han aparecido en diversos espacios en Latinoamérica y que también son una hibridez entre otras religiones, ¿no? Indígenas o afrodescendientes. Increíble. Ay, ya empezamos. Esto se va a ir al diablo muy rápidamente, pero hay algo de lo que me gustaría retomar que anoté aquí, porque a mí me había hecho pensar mucho esta lectura de Marosa en la cuestión, en eso que Timothy Morton llama realismo especulativo. Y quiero ver si eso significa algo para ti después. Algo más antes de leer este poema, Yuli, que quieras decir antes de clavarles este aguijón envenenado a los que nos escuchen, antes de leer el poema. Yo creo que me gusta Marosa porque nos invita a habitar un lugar extraño, ¿no? Un otro espacio, un otro territorio donde nos recuerda también que en el papel y en el lenguaje todo es posible. Todos los mundos, los parentescos y los emparentamientos, los casamientos contra natura son posibles a través del lenguaje, porque el lenguaje lo puede todo. Sí. Y creo que ahí radica también la riqueza de la obra de Marosa. Sí. Maravilloso. Entonces, el poema que va a leer Yuli en este primer episodio de la trilogía está publicado en una colección que se llama Druida, de 1959, ¿no es cierto? Sí, que fue publicado por primera vez en Venezuela. En Venezuela. Sí. Bueno, vamos al poema y luego a ver, no, cuéntame eso ahorita mejor. O sea, fue publicado en Venezuela por primera vez, no, sí. No en Montevideo, no en Buenos Aires. Ella empezó publicando, si no me equivoco, no me gusta tampoco tener todas las precisiones, sí. Digamos, sí, pero también me gusta como ir acordándome de estas cosas, ¿no? Como ir precisando todo de manera cronológica. Pero tengo entendido que la mayoría de las publicaciones que hizo Marosa como libros empezaron en Venezuela, luego en unas pequeñas colecciones en Montevideo, también en Chile, gracias a Verónica Sondek y otras autoras y autores. Pero sí me parece importante señalar que Ángel Rama es el que de alguna manera despunta. Claro. Y ahí tenemos que pensar también en el papel de la crítica, ¿no? Sí. Cómo la crítica literaria puede hacer que pues una obra crezca como creció la obra de Marosa, que ya era increíble, pero que era bastante, digamos, de nicho, ¿no? De cofradías en Latinoamérica y en el Caribe. Pero este es uno de sus primeros libros. Claro, sí. Se termina publicando en Venezuela. Me parece increíble eso, ¿no? Pues es un viaje largo, además. Sí, es un viaje largo, pero yo creo que los poetas, si nos ponemos a pensar en Latinoamérica, ¿no? Siempre estuvieron como habitando digamos, rompiendo con estas fronteras de Estado-Nación. Claro. Hay muchos autores, muchas autoras que no publicaban en su país y publicaban en otro lado, en Argentina, o publicaban en Chile. No sé, pienso en Reinaldo Arenas, ¿no? Que publicaba en todas partes y tenía como incluso un capital editorial fuera, pero claro. Era casi que un homeless en Cuba, ¿no? Por su condición homosexual. Entonces yo creo que sí, creo que los poetas, las poetas siempre están, al menos en esa época, estuvieron como correspondiéndose, ¿no? Claro. Y buscando, desde el lugar donde estuvieran, buscando la forma de que una obra surgiera. Y yo creo que Marosa tampoco no es una autora, a pesar de que siempre vivió en Uruguay, creo que es una autora que deconstruye todas las fronteras, ¿no? Sí, y creo que en ese sentido no se me hace como tan raro. No, a mí más bien me resulta fascinante porque por momentos pareciera que esta poesía vamos a hablar de esto luego, pero que se parece bastante
está hermanada, ¿no?, con algunos poetas del Caribe. Por extraño que esto parezca, porque Marosa sigue siendo una escritora de la ruralidad uruguaya, ¿no? De todo eso. Por eso es sorprendente que no haya tractores, ¿no es cierto? Ajá. Porque está como en la... Pero bueno, dicho esto, larga introducción me parece apropiada. Aquí está Juliana Ortiz, que leerá este poema de la escritora uruguaya Marosa Di Giorgio. Druida 3. En la mitad de la tarde, los higos se entreabren y manan miel blanca, leche muy fina, y así acuden las abejas, los pájaros, las moscas y hasta algún animal de cabello largo y sedoso. Trepa e hinca en esos pechos ternísimos su diente agudo y bebe y devora. Y yo camino suavemente por las sendas, sin rumbo, lejos de la casa, errando hasta que el viento me señala las altas cañas, el cañaveral, y surges tú, inmóvil, de espaldas, galán de la muerte, mirando el cielo, no mirando nada. Ya un colibrí de fijo temblor te hipnotiza las cejas, los ojos, y yo veo tus labios de amarilla cereza y me parece que una vez oí tu voz. Que una vez oí tu voz gritando en el viento, cantando en el viento hacia las estrellas. ¿Acaso tu gallarda figura una vez pasó a mi lado, gallardamente, sin volverse? ¿Te pareces al doncel que custodia los ríos, los arroyos, al que guarda en la noche los predios del este y guía la blanca tropa de gacelas? ¿A qué hora se conmovió tu corazón? ¿Cuándo se te desgranaron las finas granadas de las venas? Ahora un azor invencible te inmanta. Ahora hay que mirar tu edad en un horario de moscas y violetas. Pero yo me voy a olvidar de todo, de mi casa, de allá, de la tarde fragante de las frutas que atraen a los pájaros. Ya el viento cierra las cañas, baja las banderas estrechas de las cañas. Yo voy a oprimir tu mano, yo voy a tenderme a tu lado. Déjame sentir el ritmo de tu sangre amarilla. Haz nacer en mi entraña un pequeño cadáver, un niño inmóvil igual a ti. Esto fue una lectura de Juliana Ortiz del poema número 3 del libro Druida de Marosa Di Giorgio, publicado en 1959 en Venezuela. Eso no tenía idea, está increíble. Esta, digamos, si entramos, si ahorita tenemos aquí Los Papeles Salvajes, la edición de Adriana Hidalgo, ¿no?, que es la edición que populariza, ¿no?, esta colección, que también salió por primera vez en Uruguay, en Montevideo, en una colección muy chiquita. Casi que parece gracioso ver esta colección en la colección de Uruguay, ¿no? Y bueno, aquí dice, ¿no?, Druida, colección lírica hispana, número 196, Caracas, junio de 1959, wow, ¿no? Increíble. Y además, es la primera vez que Marosa Di Giorgio publica sin firmar con el apellido materno, solo como Marosa Di Giorgio, como la vamos a conocer en adelante. Claro. Me decías cuando me mandaste el poema que ibas a leer, yo me quedé así como, vamos a tener que hablar de esto inevitablemente, que le dedicaste este poema a tu pareja. ¿Qué chucha? ¿Cómo así? Bueno, es que yo creo que igual, no sé, pero cuando uno escribe o cuando uno lee poesía, yo empecé a leer a Marosa como a los 17, y sí creo que ya era una persona bastante rara, como en la adolescencia, como, digamos, de vincularme de forma muy extraña, como que si alguien me gustaba, me vinculaba de manera extraña con esa persona, ¿no? No sé, le regalaba música o un MP3 con una selección de música que yo había hecho sin que me lo pidiera. Ese tipo de cosas como un poco obsesivas y extrañas. Entonces yo encontré la poesía de Marosa y Señales Mías, que es la introducción que ella escribe como una especie de arte poética, pero no solamente de arte poética, sino como una presentación biobibliográfica de sí misma, ¿no?, en el que nos explica cómo fue su camino hacia la poesía, que empieza en el teatro en la infancia.
cuando hay una parte en donde ella dice que le gustaba disfrazarse, ¿no? Que desde niña sentía esa necesidad del disfraz, de la máscara y de salir hacia las casas de sus vecinos a entregar como pequeñas cosas, flores, ¿no? Y yo sí me sentí un poco así como cuando era adolescente, ¿no? Como cuando era niña también, ¿no? Esta idea de andar con corona de flores o con ropa extraña, ¿no? Con mantas, vestidos raros, yendo por ahí asustando a los vecinos, ¿no? Y pues bueno, cuando yo conocí a Diego, yo, bueno, me quedé como me enamoré, ¿no? Perdidamente. Y yo sentía que esto es un poema de amor increíble, pero obviamente es un poema que también asusta y preocupa, ¿no? Yo te iba a preguntar si Diego es el galán de la muerte, que aparece aquí, que es como la parte más... No sé, pobre Diego, no voy a hablar de él porque no sé si a él le guste que hable de él así sobre esto. Pero pues me gustaba mucho la idea de... Siempre me ha parecido, y creo que también eso tiene que ver con la obra de Marosa, hay un eros en el aborto, hay un eros en esto que no... Estos hijos no natos que aparecen todo el tiempo en la obra de Marosa y que yo también fui poniendo en toda mi escritura, ¿no? Esta especie de aborto de hijos que no llega a consumarse, ¿no? Pero que el acto de hacer el hijo, ¿no? Pensaba también en un poema hermoso de una autora argentina que se llama Nadia Sol Caramela, y ella tiene un poema que le dedica a su novia de esa época que dice: nos imantamos y hacemos el amor con la fuerza de crear un hijo, ¿no? Y es muy interesante porque más allá de que no haya una necesidad procreativa, hay un eros, ¿no? En esa idea de procrear, que en mi caso está alimentado, el delirio, digamos, está alimentado por Marosa, ¿no? Marosa está plagada de abortos, de hijos no natos, de hijos que se caen del vientre como un huevo, ¿no? Y se rompen. Y hay una especie de erótica en esa no consumación de la concepción que me gusta mucho. Y también yo estaba pensando en la cuestión de la dedicatoria, ¿no? Y del poema como dádiva, ¿no? Del poema como un objeto que se puede obsequiar, dar. Siempre, o sea, la cuestión de dedicar, yo estaba pensando qué poema he dedicado en mi vida. Y la respuesta es horrible, ¿no? Porque a los 17 años yo no estaba leyendo Marosa, sino seguramente Benedetti. Y seguramente esos poemas dedicados. Pero la otra cosa es que los poemas de Marosa, yo siento... alimentan el delirio también. A mí me alimentaron un delirio del que no he salido hasta ahora. Y yo iba a decir algo, era como esto. Es como, es verdad, quiero decir, quizás a riesgo de contradecirme, es verdad que la poesía de Marosa es... no sé si desbordada, pero está conectada todo entre sí. Es decir, es una escritura más que libros, más que poemas individuales. Hay que pensarla como una escritura. Pero al mismo tiempo, estos poemas sí son como unos artefactos, como unos objetos, ¿cachas? Como unos objetos que uno puede agarrar, ¿no? Y darle a alguien. Y le das una bomba que luego explota así en el cerebro, ¿no? Pero yo creo que es el tipo de amor que puedo ofrecer. Un amor un poco loco. Bacán. Como eso. Extraño, lleno de excentricidades, ¿no? Que es como, y de drama, ¿no? Creo que también por eso me gusta mucho Marosa viene del teatro, hay muchas escenas problemáticas y complejas. Creo yo que todo amor también es una puesta en escena, ¿no? Y una puesta en escena no quiere decir solamente que sea como un pretender, sino también una especie de recreación de unas formas de amor que no se repiten, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que dediqué poemas, eran mis propios poemas, ¿no? Canciones del fin del mundo, le dediqué a Marosa, Di Giorgio, y a mi expareja, ¿no? Con el que también teníamos una correspondencia de poesía muy grande, ¿no? Entre nosotros, nos escribíamos poemas, bueno, él hacía cine, entonces nos mandábamos fotos o hacíamos como cortometraje, videos, siempre teníamos como una especie de correspondencia como musical, poética y audiovisual, ¿no? Y yo creo que los amores también son eso, como una especie de, como lo que hace Marosa, ¿no? Como una especie de nicho en donde guarda un universo lleno de hongos, lleno de seres, lleno de, bueno, de lechos, de madreselvas, de hibiscos, ¿no? Miel, animales extraños, ¿no? Y creo yo que va por ahí. Yo creo que la vida es demasiado aburrida como para no amar excéntricamente. Sí. Y es un gran regalo en todo caso un poema de Marosa, ¿no? Porque te regala, o sea, un montón de imágenes, de sensaciones, de olores, de texturas
que van apareciendo a medida que uno va leyendo una y otra vez este mismo poema, va como produciendo más, ¿no? Y eso es maravilloso. Ahora, yo me quedé triqueado con el galán de la muerte, como ya podrás haber advertido. ¿Quién es esta persona que aparece, este hombre que aparece en el poema? En este poema en particular, pero aparece de varias formas. Sí. Aquí particularmente aparece como un galán de la muerte que tiene los labios amarillos y que tiene sangre amarilla. Yo me quedé así como, ¿qué es esto? ¿Qué figuras? Yo creo que, bueno, hay en Flor de Lis, que es otro poemario de ella, que en una de las ediciones de Cuenco de Plata venía con un disco, ¿no? Con un CD, donde se grabó Diadema, que son el performance vocal que ella hacía, ¿no? Declamando sus poemas. Yo creo que es imposible pensar a Marosa sin la performance vocal de Marosa, que creo que podemos también hacer como una especie de... en la segunda parte de la trilogía, poner un poema de ella, claro, leído por ella, ¿no? Que creo que es demasiado magnética la voz de ella y la forma en la que lleva a cabo la performance vocal de sus poemas. Pero en Flor de Lis aparece un Mario, ¿no? Hay un nombre que es la primera vez que más o menos se nombra como a un amante en la obra de Marosa. De ahí siempre aparecen amantes como personificados, digamos, seres personificados como amantes, ¿no? En Rosa Mística hay un vínculo muy fuerte con un árbol de hibisco, ¿no? Que es muy bonita también esta... Hay una especie de trío entre ella, la voz poética, un árbol de hibiscos y unas plantas alrededor, ¿no? Pero de Marosa, digamos, de la vida de ella no se conoció nunca un amante, nunca se casó tampoco. Creo que mantuvo la mística, ¿no? de su propia obra, ¿no? Pensaba un poco en esta idea de la inmortalidad que plantea Kundera, ¿no? Como algunos autores y autoras van tejiendo una especie de mística alrededor, un mito alrededor de sí mismas. Marosa estaba siempre en los cafés, en un café particularmente, donde estaban todos los intelectuales de la época, los que estaban en el exilio que volvían a veces, todos pasaban por ahí, todos la habían visto, pero casi no hablaba ella con mucha gente, no hablaba con muy pocas personas. Y no hay como un registro de un amante. Claro. Y ella no pertenece a esta generación de marcha, ¿no? No está en la órbita de la generación del medio siglo. No. O sea, sí, Ángel Rama habla de ella, pero no está... Pero habla de ella en esta antología, en esta antología que hace de los raros de Uruguay, sí, ¿no? Cuando habla de Felisberto Hernández. Sí. Hay esta cosa, ¿no? Que con la que yo no coincido mucho con Rama ni con Rodríguez Monegal, porque Rodríguez Monegal es el primero que escribe en una nota sobre Felisberto Hernández, que es como un escritor raro. Y yo creo que solo no los entendían en ese momento. A mí Rodríguez Monegal, que dirigió una revista que financiaba la CIA, ¿no? Por otro lado. Es que a eso iba. Por ejemplo, la primera vez que yo leía Marosa, lo leí a través de Medusario, que es esta gran antología, para mí la antología de poesía más importante del siglo XX, ¿no? Van a decir las personas, eso es neobarroco, es la antología más importante del neobarroco. Claro. Sinceramente, para mí es la antología más importante. Así es, de plano. Sí, yo creo que es una gran antología que además tiene estos estudios preliminares demasiado potentes, ¿no? Donde hay también una pulsión deleuziana. Creo que dialoga mucho la poesía las introducciones que hacen dialogan mucho con una filosofía y una estética que se estaba haciendo en el mundo, ¿no? Creo que hay una especie de pulsión local, ¿no? en esta antología que me parece muy importante y también siento que se rompen muchas fronteras. Ahí, en el estudio introductorio de Marosa, hablan de esto, ¿no? No dicen específicamente, pero sabemos que Marosa escribía a la par de otros autores que estaban haciendo poesía social, ¿no? En esa época era en la época de las dictaduras de Cono Sur también. Ella era muy excéntrica. De hecho, Verónica Sondek me contó una vez que cuando fue la presentación de ella en una universidad de Santiago, tuvieron que sacarla porque la gente no la entendía. Sí, delirante. Era como un delirio. Me decía que tenía las uñas pintadas con lápiz labial. Como que tal vez ahora, digamos, y en el contexto Universidad de las Artes, por ejemplo, sería como cotidiana, una man normal. Una man
normal, de una clase normal, ¿no? Pero, digamos, en esa época y en ese contexto, digamos, de que la poesía tenía que corresponder a unas consignas, a unos lenguajes, a unos mensajes, ¿no? La literatura en general. Creo que no se la entendía y se la leía desde un lugar muy grosero, como se lee usualmente a las autoras. Hay un libro que se llama No develarás el misterio, publicado también con Cuenco de Plata, que son una colección de varias, no de todas, pero de varias entrevistas que dio Marosa. Y en muchas de esas entrevistas ella responde poco, ¿no? Con monosílabos, con una frase, a veces de manera hilarante. En otras sí habla un poco más, ¿no? Pero me doy cuenta que las entrevistas que le hacen a ella siempre son unas entrevistas muy como limitadas, ¿no? Obviamente estamos hablando de una otra temporalidad, pero le preguntan si se droga, por ejemplo. Claro. A mí me parece una vergüenza que... Yo te dije hace un rato que íbamos a habber de drogas inevitablemente. Claro, pero no porque ella se drogue. La respuesta que ella dice es muy, 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 muy genial, porque ella dice, no me drogo porque mi psiquis ya es demasiado activa. Claro. Y yo creo que el problema o la importancia de Marosa y de la psiquis de Marosa es la mirada. No recuerdo que en Señales Mías, Señales Mías, que es un libro Otras Vidas, que es un libro que también compila como textos, escribió ella, sobre escritores que le gustaban o reseñas que le pedían. Hay una entrevista donde le preguntan algo muy interesante, cómo sería si ella fuera presidenta, donde dice que asignaría una mariposa a cada ciudadano como guardián, claro, ¿no? Y en una de esas, en el estudio introductorio, digamos, en un ensayo introductorio de este libro, no recuerdo la persona que lo escribe ahora, pero él dice que la llevó a pasear en Estados Unidos, si no me equivoco es Massachusetts, y ella dice que lo que más le preguntan qué es lo que más le gustó de esa ciudad. Usualmente cuando hacemos recorridos en ciudades de primer mundo, la biblioteca municipal, tal, el museo tal, bueno, ella habla de un pequeño bosque, ¿no? Claro. Un pequeño parque donde habían unos árboles y unas aves, y que a ella le significaron mucho porque no conocía ni sus nombres, ni sabía nombrarlos para nada, no tenía los nombres ni de las aves, pero tampoco de los árboles. Y ella le parece muy importante porque era la primera vez que estaba ante una naturaleza que no podía nombrar. Sí. O sea, la gente que le preguntó eso queda como... Claro, descolocada. Descolocada, ¿no? Porque ella nos está siempre llevando a otro lugar, ¿no? Sí. Nos está haciendo mirar a otro sitio, ya no construye, digamos, porque, por ejemplo, escogí también este poema porque habla del errar, ¿no? El amor nos hace errar, ¿no? Caminar de manera como trazar un recorrido no solamente de A a B en la ciudad o en los espacios, sino que vamos trazando una especie de recorrido del amor, que es como un otro recorrido, un recorrido un poco delirante también, un recorrido un poco complejo, lleno de excentricidades, ¿no? Y ella siempre nos va a llevar a recorrer otros sitios, ¿no? No nos lleva de la casa tal a la casa tal, nos lleva de la chacra del vecino a la chacra de tal, ¿no? Nos lleva de las huertas, las guerras de las huertas, de los huertos, nos lleva detrás de la colina, al pie de la montaña, en la cima de la montaña, detrás de las alas de una mariposa, ¿no? Nos está siempre dirigiendo la mirada hacia otro sitio. Y creo que es una observación minuciosa del espacio que habita, ¿no? El poema que es increíble, ¿no? Yo cada vez que leo alguna frase así de reojo, pienso que hay una concentración de significado, no sé si de significado, pero de sentido así muy intensa. Pero como tú decías, está como lleno de una mirada. Y yo donde veo esa intensidad de la mirada, una mirada que no sé si quiera desnudar la cosa, de desnudar el objeto, pero que yo lo veo en la repetición. Hay momentos en los que cuando lees al principio dices, ¿qué está haciendo? Está titubeando, por ejemplo, cuando habla de cañas y cañaveral, gallardo y gallardamente, desgranaron y granadas. O sea, en la misma exacta oración hay una repetición. Tu gallarda figura una vez pasó a mi lado, gallardamente sin volverse. ¿Qué es esa insistencia para ti? Yo creo que esa insistencia es, bueno, además de ser una figura literaria, es la posibilidad de hacer un énfasis de que esa gallardía pasa de una manera diferente cuando pasa al lado de ella, ¿no? Creo yo que, y me acuerdo un poco de Borges, aunque Melanie lo odie, me acuerdo un poco de Borges
me parece que es Funes el Memorioso, cuando dice que el perro del mediodía no era el mismo que el perro, ese mismo perro del mediodía no era el mismo perro en la tarde, ¿no? Un poco eso, yo veo esta posibilidad de que... No está mal eso. Ajá, de que cambien las situaciones, digamos, él es gallardo en sí mismo, pero cuando pasa gallardamente ya es otra significación. Otra intensidad. Otra intensidad, sí. Ajá. Y creo que no solamente es una necesidad, no hay una pulsión solamente de significar, sino también de acentuar esta situación y esta forma, esta manera, ¿no? No es de significado, es de intensidad. Es de intensidad, o sea, Funes, me encantó lo de Funes, aunque no le guste a la Melanie, porque Funes es justo el personaje irracional. Él es el que puede ver que el perro a las 8 de la mañana es distinto del perro de las 11. Y acá, tu gallarda figura... Una vez pasó a mi lado, gallarda, es decir, el objeto, este hombre, este galán de la muerte, ¿no? Que parece ciego por momentos en el poema, se transforma en lo que Marosa, entre lo que la voz poética ajusta a la mirada. Yo creo que es una cuestión de enfoque, ¿no? También. Como que ve la cosa un rato, se imanta por el objeto y luego, en lugar de seguir viendo otra cosa, en lugar de entrar a un proceso introspectivo, lo sigue viendo, ¿no? Hasta pulverizarse, diría Pizarnik en algún sentido. Y lo mira intensamente, y entonces por eso la insistencia, por eso la repetición. También siento que los amantes, ya sean animales, ya sean fantasmas, sean seres siempre están como en otra temporalidad. Claro. ¿No? Me acuerdo de un poema de Rosa Mística, donde también hay una mujer, ¿no? Y que viene un amante a buscarle, y es una mujer vieja, pero cuando sale al encuentro del amante, es una mujer joven. Él la ve como una mujer joven, ¿no? Como si estuvieran ellos, digamos, el amante y la mujer habitando tiempos distintos. Aquí yo también veo como que la yo poética que está mirando a este ser, no sabemos si es un hombre, ¿no? No sabemos qué no es. Sabemos el galán de la muerte. El galán de la muerte no sabemos qué es. Parece un ave a ratos, ¿no? Y creo que él está habitando como otro plano temporal, ¿no? Por ejemplo, pienso en el poema... Es una alucinación. Es como una especie de alucinación fantasmal, ajá. O una especie como que si se rompiera, digamos, la línea temporal o el plano temporal, y ella pudiera acceder a otros seres que habitan otros multiversos del plano temporal. Obviamente, yo creo que para mí, a pesar de que la investigación literaria y la crítica literaria diga que no, digamos la crítica literaria un poco más recalcitrante, creo que la obra de Marosa sí da para especular, sí es una poética que permite la especulación. Creo que también justamente por eso hubo un tiempo en el que se la estudió muchísimo en Estados Unidos desde la mirada posthumanista, ¿no? Porque la obra de Marosa rompe completamente con esta pulsión del antropoceno, de pensar al hombre antropocéntrica esta poesía, para nada. Claro, el hombre, digamos, el humano, las humanas no están ahí, son parte de un caos que se va reorganizando en el emparentamiento con el otro. Puede ser el otro un ave, puede ser el otro un hongo, pero también este otro que habita otro espacio temporal, ¿no? Sí. Y me parece increíble. Por ejemplo, hay el poema de La hija del diablo se casa, que si no me equivoco está en Falena, no me acuerdo bien en qué parte está, en qué poemario puntual está, pero está en Los papeles salvajes. En La hija del diablo se casa es muy lindo porque acontecemos en una especie de boda diabólica, ¿no? Pero hermosa y divertida, donde también otra vez aparecen estos seres. Siempre las bodas, además. No, ajá, siempre las bodas, ¿no? Las bodas que además tienen algo como un encanto extraño, ¿no? Porque son estas bodas inconcebibles, estas bodas que no llegan a consumarse, estas bodas como un acto locuaz, un acto como loco, frenético, pero también fugaz y evanescente, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en La hija del diablo se casa, vemos la boda, vemos los bebés nonatos que se están comiendo, ¿no? Con azúcar, y luego cuando vuelve hay como una especie de aguacero, y la mamá le dice: andas en el patio con estos aguaceros. Entendemos que ella vio este casamiento contra natura del diablo y de la hija del diablo y de una especie de esposo pequeñito que se va corriendo, ¿no? En esa vuelta en el jardín, ¿no? Un poco como la Alicia de Lewis Carroll, ¿no? En esa pequeña vuelta en el jardín ella acontece a esta boda y luego vuelve y la boda ya no está, ¿no? Es simplemente el patio donde llueve, ¿no? Y eso me gusta mucho de Marosa, es como que si el ojo y el cuerpo de la poeta, de la yo poética,
tiene la posibilidad de romper con unas barreras que nos impiden ver otros seres, otras funciones, otras sociedades, ¿no? A los animales como sociedades, a las plantas como sociedades, ¿no? Complejas. Y eso es curioso, ¿no? Porque justo para contrastarlo con lo que estaba haciendo el grupo de marcha, el grupo del medio siglo en Uruguay, donde toda la poesía, toda la literatura se juega en el contexto histórico, en la organización social, en las tensiones de la política, la poesía de Marosa no tiene para nada referentes históricos. No hay una fecha, no hay un lugar, digamos, concreto, historiográficamente comprobable. Y eso para mí es la mejor prueba de que es una poesía no antropocéntrica. Se parece mucho a lo que Timothy Morton no es santo de mi devoción, pero me encanta este concepto de dark ecology, ¿no? Sí. Que utiliza pensando en la relación que él dice, ¿no? Leyendo a los románticos, a Shelley sobre todo, dice la poesía es una forma de investigación de la ontología de los objetos, que es medio lo que está pasando, yo veo en Marosa. Y yo relacionaba esto con algo que decías al principio, que yo veo muchísimo en Marosa, que es una poesía mítica, pero no en el sentido de Mallarmé, no sé, así de que hay efebos y faunos, mítica en el sentido de la tradición clásica, ¿no? Pero es una poesía que construye otros mitos, una mitología. Sí. Yo al principio pensé, este poema, los de ese libro en concreto, ¿no? Parecen por momentos fábulas o cuentos de hadas, ¿no? Pero creo que es algo más también que eso, ¿no? Sí, bueno, igual druida, digamos, si pensamos en la palabra, es una especie de maga, ¿no? Claro, como una sacerdotisa, una cosa así. Que en realidad es hombre, ¿no? El druida. Un sacerdote. Un sacerdote, digamos. Mucho más complejo, sería como un alquimista más que otra cosa, ¿no? No es un cura. No es un cura, ajá. Y tiene que ver con la tradición celta, ¿no? Porque ella siempre está hablando de que sus familiares, su linaje viene, bueno, de Italia, también tiene antecedentes vascones y habla mucho de los celtas, ¿no? Y en la mitología celta, que también las Averroch son como esta gran figura mítica, ¿no? de la mitología celta, va a estar siempre sobrevolando la obra de Marosa, ¿no? También esta otra mitología celta, esta otra mitología del rapto, ¿no? La idea de que del huevo de Averroch salimos todos los seres humanos, toda la especie humana sale de... No solamente la especie humana, sino como todo se crea desde ese huevo de esta ave, y a su vez esta ave sobrevuela los pueblos y rapta seres, ¿no? Rapta animales, rapta aves, rapta ganados, y me gusta mucho pensar que ella nos está llevando a una otra posibilidad de lo mitológico, ¿no? Una mitología que ya no es una repetición, ¿no? No digo que en Mallarmé sea una repetición, pero son figuras a las que ya, digamos, tenemos una imagen acústica de esas figuras, tenemos ya unos significados, más allá de que él vuelva a construir otros significados. Pero en Marosa, o sea, está purificada de el relato mitológico clásico o celta o de donde sea, o nacional uruguayo. Pero los seres, la cotidianidad, las tacitas, los platos, todo construye una cosa como compleja, ¿no? Tiene vida, ¿no? Todo eso tiene vida. Y si tiene vida, pensando como en Viverios de Castro, ¿no? Y si tiene punto de vista, los humanos pueden ser comidos, la humanidad se pone en peligro también, ¿no? Mucho sexo en toda su obra, entre animales y humanos. Muchísimo. Entre animales y plantas, contabas, y árboles, ¿no? Y árboles, entre animales y plantas, embarazos también extraños, ¿no? Hay un poema de Flor de Lis también, donde hay una niña que está viendo hacia un cañaveral. Como me decía Verónica, no trates de pensar en la realidad cuando hables de Marosa, no, como dedícate a pensar en la obra, ¿no? Pero no sé qué pasa con los cañaverales y con los campos de trigo, ¿no? Ella está mirando como hay un niño allá, baja a ver con ese niño y tiene sexo con ese niño, y luego aparece una carroza que en realidad es una sandía gigante.
a mí me gusta esa imagen porque es una imagen de cómo el sexo, porque también está plagado de primeras veces, ¿no? Sí, claro. Hay como esta idea también cristiana, Sexo judío-cristiana. de niñas. Sí. Sexo niñas, o sea, que son violaciones en muchísimos sentidos. En el caso, digamos, si pensamos en una realidad, pero en el caso de Marosa, claro, es como mucho más problemático, ¿no? Es como, cada vez pienso yo que es más difícil hablar de este tema, ¿no? Porque es comprometedor también, ¿no? Parecía que estuviéramos haciendo apología a algún tipo de abuso de violencia, ¿no? Pero ella lo que hace es llevarnos a una estética de eso también, estetizar este espacio, estetizar también la pulsión sexual, porque en la infancia aprendemos a desear, es en la infancia donde aprendemos a desear. Y estas pulsiones se detienen porque hay unos tutores que detienen estas pulsiones, ¿no? Los te cuida el papá, la mamá, claro, etcétera, entre comillas. Pero hay unas pulsiones y en la obra de Marosa no hay quien ponga estos límites a estas pulsiones. Entonces tenemos los seres, un poco que yo le copié bastante a Marosa para Ainhoa, ¿no? Ainhoa experimenta, claro, con todo su cuerpo, con todo lo que tiene alrededor, porque, claro, es la mirada adulta la que va a designar lo que está sucediendo ahí, ¿no? A pesar de que si es abuso, ¿no? Pero es una cosa muy compleja porque en realidad es un despertar sexual que tiene que ver también, que está muy vinculado al espacio, ¿no? A la atmósfera de las plantas, de lo rural, del humus, de la lluvia, ¿no? Como que hay unos despertares interesantes en torno a los sentires sensoriales de la lluvia, del río, de los hongos, de las plantas, que se despierta también en el cuerpo humano. Que nosotros, digamos, estando en urbes, ¿no? En edificios, en casas, donde pasan muchos carros, no tenemos tiempo para poder acontecer con esas sensaciones, claro, ¿no? La lluvia huele a asfalto quemado, huele a basura, ¿no? Es como otro tipo de acontecer, ¿no? Que también puede ser romantizado si se desea. Y no siento que sea romantizado en la obra de Marosa, sin embargo, lo que nos trata de decir también, creo yo, es que esta cosa, esta naturaleza, si un rayo cae, si cae la lluvia, afecta a las plantas, afecta a la tierra, afecta al humus, al sembrío, a los hongos, también afecta a los humanos y a las humanas, ¿no? Algo se despierta ahí, hay unas sensaciones, unas pulsiones, ¿no? En algún punto ella decide... Las niñas también parten, ¿no? Parten mucho, como se ponen máscaras de conejo, caminan entre los peones, ¿no? Entre la gente, siendo otras todo el tiempo, buscando la forma de devenir una otra cosa, ¿no? Va por ahí, es como un despertar. Sí, como, hay para una mitología vitalista, yo diría. Sí, y también hay un Eros cognoscente, ¿no? Yeah. El Eros va construyendo conocimientos, sensaciones, va destruyendo fronteras morales de lo que podemos concebir como sexo, ¿no? Claro. Como deseo. Sin embargo, y esto no deja de ser estéticamente bello, no deja de ser como apabullante también. Y creo que eso me parece importante de señalar. Una mitología vitalista, un Eros cognoscente, dices, me parece absolutamente apropiado. Una poesía llena de... A mí me llamaba la atención, esto debieron haber odiado... Galeano, Rama, todos estos manes, porque es una poesía llena de reyes, de príncipes, de ángeles, de claro, vírgenes, de figuras litúrgicas, pero decía que es que ella vuelve a significar, sí, ¿no? Claro, no son, digamos, abstraídos de su historicidad. Sí, total. A mí eso me parece como fascinante. Y no la reemplaza con una historicidad nueva, que es lo que hace Mallarmé y los simbolistas, que agarran a los clásicos y les atraviesan con todas sus preocupaciones sobre la modernidad y yo qué sé, ¿no? No es exactamente lo mismo que hace Mallarmé, pero sí construye algo que yo llamaría una mitología como plebeya, pero desde el punto de vista de, a veces, del animal. Claro. ¿no? Y también y el animal como un rey. No, y también el humano como un plebeyo ante el reino natural. Ante el señorío natural. Claro. Claro, que es por eso, ¿no? O sea, aquí el cañaveral, la caña, parece un altar, ¿no es cierto? Una iglesia. Donde hay este ser que es como una especie de príncipe, pero parece un vampiro. ¿Quién sabe si es una persona? No sabemos, ¿no? Si es una persona. Y creo que cuando amamos, no sé, bueno, yo estoy hablando en términos generales, pero... Creo que el Eros cognoscente sí hace que construyamos una otra figura
al amado. Pienso en la obra iba a decir de Marosa de Giorgio, pero lo que quería decir era María Auxiliadora Valladares, donde el amor, digamos, el sujeto amado en su poética es como un animalito, una especie de ser chiquito, cambia de forma, a veces es grande, a veces es pequeño, ¿no? Que también, bueno, María Auxiliadora es muy marosina también, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esta idea de que el eros hace que construyamos otros significados para el objeto amado y para el alrededor, ¿no? Vas a pensar que sigo triqueado con esto del galán de la muerte, pero no es de soslayar que el poema empieza con unos higos, ¿no? Claro. Y digamos hay toda una relación con la fruta. Claro, y además ¿no? el higo es una fruta hormonal. Es una fruta que tiene una carga hormonal bastante natural, ¿no? Digamos, en la medicina natural, a las mujeres que tienen problemas hormonales o a los hombres que tienen problemas hormonales les mandan a comer higos, ¿no? Es como, siento yo que está todo preparado como una especie de ritual sexual, ¿no? Una especie de ritual de un primer encuentro, ¿no? Como antiguo, ¿no? No sé, pienso como estos casamientos en los que se celebran las bodas y luego hay que sacar el pañuelo de sangre, ¿no? Que es, digamos, si lo pensamos, la realidad es patético y limitado, pero la forma en la que Marosa nos va construyendo este espacio adquiere como una especie de preciosidad, ¿no? Que nos supera. A mí me supera la preciosidad porque también me horroriza. Por ejemplo, la última parte donde dice: haz nacer en mi entraña un pequeño cadáver, un niño inmóvil igual a ti, ¿no? ¿Quién es este galán de la muerte, ¿no? Sí. ¿Qué tiene tipo sangre amarilla? Una especie de vampiro. Y eso es complicado. Creo que he dicho la palabra vampiro como 100 veces, pero bueno. Yo lo escuché, es que es algo, es esto, ¿no? O sea, es este misterio en relación a esta figura que sin embargo está tan encarnizada dentro del poema. Yo escuchaba a la escritora, creo que es argentina, Fernanda García Lao, esto que publica en Candaya. García Lao, bueno, ahora me olvidé el nombre. Hablando sobre Marosa, y ella dice, bueno, yo voy a hacer una digresión sobre la poesía de Marosa desde la perspectiva de género, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, estos son poemas sobre abuso sexual. Tiene un poema que es increíble. Tiene varios. De hecho, aquí hay uno del David, el viejo David, que es como uno de los primeros poemas, que es un poema horrible, ¿no? Que claro, da terror. Hay uno que es sobre una chica, Julia, si no me acuerdo el nombre, que se va con un ángel y regresa embarazada y ella le cuenta, no estuve con este ángel y este ángel me preñó. Y es como muy terrible. En Rosa Mística. Y en Rosa Mística también hay una cópula con un planeta, ¿no? Que también me parece... Ese tenemos que leer. Sí. Entonces, ¿cómo negociamos con esta perspectiva? Yo creo que hay que acontecer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo muy querido que escribe poesía, que se llama Cristian Eubin, que está estudiando la maestría aquí en la U, y él me dice: a mí me da miedo leer a Marosa de Giorgio, ¿no? Y creo que da miedo primero porque, por ejemplo, me dice, toda esta presencia de la sangre, de los abortos. Creo que como mujeres, bueno, no sé, al menos yo me siento muy cercana como a la sangre y al parto y a los abortos y tal, porque es parte de la cotidianidad de las mujeres, ¿no? Al menos de las mujeres que conozco. Mis abuelas son parteras, siempre vi mujeres embarazadas, sangre, cosas. Hay gente que parió en la casa de mi abuela. No sé, hay como esa cercanía con el parto y también con el aborto, ¿no? Porque hay mucha gente que ha abortado a mi alrededor, etcétera, ¿no? Yo no lo veo como algo tan extraño. El tema del abuso, por ejemplo, me parece fuerte, pero creo yo que como mujeres también estamos acostumbradas, no acostumbradas para bien, sino más bien a leer y acontecer sobre estos puntos de vista, ¿no? Hay una ola, digamos, de escritoras que trabajan esto desde un lugar mucho más crítico. Yo creo que lo que hace Marosa, y que creo que también por eso da bastante miedo y es bastante terrorífica, es que nos pone la escena sin decirnos
sin llevarnos hacia el juzgamiento de esa escena. Sin moral. Sin moral. Y eso aterra, es terrorífico. Porque también hay una seducción que se construye en torno a este acto de los raptos de las niñas, de los embarazos. Que uno podría decir, no creo que Marosa va tan lejos, pero uno podría decir, está haciendo apología del abuso. Uno podría decir. Pero no es eso lo que hace. Pero no es eso. Lo que ella está haciendo es construir unas escenas, ¿no? Acontecer con estas escenas. Nunca, al menos en las entrevistas que yo he leído y he escuchado de ella, nunca se le ha preguntado por este tema. Creo que es algo de nuestra contemporaneidad, es algo que también tiene que ver con esta idea de que todo lo que se escribe es real, cosa que también es problemático, ¿no? A mí una vez me entrevistaron y me dijeron, cuando quedaste embarazada cuando eras niña, y yo, a ver, yo nunca he quedado embarazada, es Ainhoa, ¿no? Es importante reconocer que uno puede ficcionar incluso en la poesía, ¿no? Y creo que es una poesía que nos pone en unas escenas muy problemáticas, pero creo que también el lenguaje también es ese lugar donde podemos acceder a esto que nos incomoda, a esto que nos transforma y nos atraviesa el ser con otras intensidades, ¿no? Claro, porque, digamos, con una lectura desde la perspectiva de género y de la performatividad del género, etcétera. Puede ser igual que Marosa en la poesía, digamos, me imagino. Puede ser que Marosa esté narrando, digamos, los abusos a través de su obra. Pero no es testimonial. Claro, como no es testimonial, el poema se desmarca de esa interpretación. Claro, creo que podemos interpretar. Yo escuché esto creo que es en el Museo Malva, donde habla Fernanda Lao. ¿García Lao? Creo que es García Lao, no recuerdo bien quién habla. Qué terrible, somos una huevada. Pero es en el Malva, en una conferencia en el Malva. Que está muy bien. Que está súper bien. Sin embargo, a mí, por ejemplo, las pocas personas cercanas que conoció a Marosa, sobre todo Verónica Sondek, sí me dice, no la leas. O sea, me dice como, se me hace complejo leer a una persona que nunca habló de sí misma en esos términos, me dice, desde ese lugar. Claro. Marosa siempre le interesó construir un otro mundo, un otro universo donde el hibisco copula con una sandía, ¿no? Y los hongos salen de la boca los hongos son dos penes morados. Baja el planeta para copular con una de ellas y ella tiene que abrirse de manos y de piernas para poder copular con él. Todo esto también está lleno de realidad y de ficción, ¿no? Creo yo. No voy a decir, digamos, que tal vez ella no quiso hablar, digamos, puede ser que haya utilizado la poesía para hablar, pero nunca lo dijo, ¿no? Nunca lo dijo, eran otros tiempos. A mí personalmente no me interesa pensar si le pasó o no le pasó o a quién le pasó. Creo que ella nos está construyendo siempre otras escenas, otros mundos, otras cosas. Y me da muchas herramientas también. Porque claro, en lugar de digamos, ¿qué hacemos con el abuso y con el aborto? Que puede ser un espacio penoso, ¿no? Un espacio de la tragedia. Yo creo que en el caso de Marosa es un espacio de lo trágico, en tanto que es gozoso, ¿no? El aborto es gozoso. El emparentamiento termina en una especie de hijo nonato, ¿no? Tienes un hijo, pero en realidad es un huevo. A mí que no quiero ser mamá, por ejemplo, me parece increíble que si quedas embarazada salga un huevo. Entonces ya, no sé, lo botas o te lo comes. Un huevo transparente, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que es interesante pensar en el lugar, en la contraefectuación que hace la yo poética del abuso, porque son las niñas las que también están deseando y se reconocen como cuerpos deseantes, incluso en el rapto, porque tú dices la raptó y te asustas, pero luego la niña vuelve gozosa, habla, es como muy complejo, ¿no? No solamente hay llanto y dolor en ese lugar. Creo yo que es muy, muy interesante pensar en la contraefectuación del acto del abuso y del aborto, ¿no? Como algo también que se puede contraefectuar desde la palabra y el lenguaje, ¿no? Desde la celebración del lenguaje. Pienso, por ejemplo, en Belén López Peiró, que es una escritora argentina que tiene un libro muy desgarrador que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Y en una parte del libro dice, claro, que la mayoría de gente no le creía que ella fue abusada porque tenía un novio después, ¿no? Como que el abuso tiene que ser el fin de una vida femenina, ¿no?
ella decidió, a pesar de, digamos, reconstruir todo su feminidad, su sexualidad, su personalidad, pese al aborto, y celebrar la vida y su cuerpo y su sexualidad, ¿no? Y por eso la gente no la ve como una especie de víctima. Creo yo que es interesante ver cómo la escritura también nos ayuda o nos permite generar otras formas, otros recorridos, que no sea solo la doloridad hacia el abuso y el rapto y hacia la imaginación de otras posibilidades del deseo en torno a este lugar problemático. Ahora, yo pienso que creo que es terriblemente desafiante, miedoso, como decía tú, Eubin, ¿no es cierto? Y yo creo que encuentro ahí una razón muy poderosa de por qué escribir prosa poética. Yo quiero dejar lo de la prosa para uno de los siguientes episodios, que es algo que creo que vale la pena discutir como más a fondo, pero de todas maneras la poesía, que es digamos, tiene siempre un componente muy litúrgico, pero la poesía también, el verso, en el fondo, circunscribe una moral de algo. No tiene que ser una moral cristiana, no tiene que ser, pero hay algo en ese límite del lenguaje. Sí. Que entonces eso a mí me produce un acercamiento a la poesía. La poesía de Marosa eventualmente te exige desprenderte de esas convenciones y de esas convicciones, y por eso agüeva. Claro, por también porque no entiendes bien lo que está pasando, y nosotros también a veces leemos para entender. Yo me acuerdo que la primera vez que le mostré Marosa a Diego me decía, no entiendo nada, y me da miedo. O sea, no me dijo miedo, dijo otra palabra, pero dijo, no entiendo. ¿No? ¿Cuál es la palabra? Pero luego se acercó como con mucha emoción a la voz de Marosa, ¿no? Sí. Cuando le mostré los poemas de Marosa leídos por ella en su performance vocal, la gente se queda como sin palabras, porque ahí está la intensidad del lenguaje, ¿no? Este lenguaje que ya es como un lenguaje acústico, que se siente más íntimamente la intensidad con la que ella nos está escribiendo, ¿no? Pero yo creo que la prosa poética lo que hace es que como que de alguna manera rompe este límite y nos obliga como a expandir también nuestra mirada y a expandir también nuestra cabeza a la hora de adentrarnos. Yo creo que en verso hubiese sido mucho más problemático leer a Marosa, como mucho más interrumpido. Sí. Yo creo que también por eso asusta un montón, ¿no? Porque es en prosa, no entendemos nada, se roba a una niña, aborta a la niña, vuelve embarazada, o sea, cosas como que dan mucho pánico. Pero creo que también la poesía es un lugar y una invitación para acontecer, ¿no? Okay. Con otras intensidades. Algo último sobre este poema. Vamos a hacer 2 episodios más de Marosa. Algo último sobre este poema, sobre este libro que quieras decir antes de despedirnos. Me gusta mucho la figura del poeta o de la escritora como una especie de druida. Me parece que es un lugar muy interesante, y es un lugar muy importante para ella, porque ella es como una especie de druida, no es una chamana solamente, no es una sacerdotisa, sino que es una druida que tiene que ver también un trabajo con los elementos, una irrupción con el tiempo, ¿no? Se suponía, digamos, cuando leemos mitología celta, se supone que el druida detiene el tiempo, que el druida atraviesa portales, que también, digamos, el chamán o el yaksha lo puede hacer. Pero me parece que la figura del druida es una figura mucho más alquímica, está como mucho más vinculada a la idea de la alquimia. Y esa idea de lo alquímico me gusta, porque es la posibilidad de convertir lo natural en otra cosa, convertir la realidad en otra cosa. Entonces, creo yo que para empezar a leer a Marosa, entendemos que ella nos está haciendo un cambio, una troca, digamos, de la realidad con una otra realidad alquímica, sensorial, sinestésica, que ya va a construirnos a nosotras como lectoras. Es como que nos ponemos una especie de lentes de realidad virtual, lentes, manos y pies de realidad virtual. Nos dan una pastilla, claro, de LSD, como, ¿no? Totalmente. Yo creo que es como pegarse hongos o pegarse LSD y, no sé, estar en un cuarto lleno de texturas, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a eso, porque, bueno, estamos conversando antes de grabar el episodio. La poesía de Marosa se siente como una alucinación. Ayahuásquica. Ayahuásquica se llama a sí misma druida, o bueno, hay esta figura también chamánica y todo, pero
decías, le habían preguntado si es que había consumido LSD drogas, como los directamente. Beatles, así. Claro, le preguntaban si se drogaba. Claro, era una época también. Sí, claro. ¿no? O sea, entonces estos tipos, o sea, John 60, Lennon, 70. pero no es John Lennon, Marosa. No. Pero ella lo puede ver de una manera, digamos, más descarnada. En Marosa no hay paz, no. John Lennon, Yellow Submarine, todo esto tiene como es tripeado, pero creo que tiene que ver también con un vínculo un poco más pacífico, ¿no? Sí. Es también romántico con la naturaleza. La naturaleza en Marosa es voraz, devoradora, feroz. Sí. El devenir animal significa que te van a matar, que te van a cazar, que te van a asar, se van a alimentar de ti. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso porque es como otra realidad, ¿no? Una realidad mucho más cruda de esa naturaleza que siempre, desde la mirada antropocéntrica, es una naturaleza viril, una naturaleza virginal, una naturaleza que abraza, que acoge. Esa naturaleza te va a matar, ¿no? Te va a consumir y te vas a devenir imperceptible porque te va a incorporar, en tanto que se alimentará de ti, ¿no? Y creo que eso también es muy apabullante también como lectores, porque después nos sentimos inmersos también en esta alimentación, en esta especie de deglución que eso hace me Marosa. encanta. Sí, porque ella no es solo psicodelia esto. No, es una especie de deglución, como si nos abrieran un portal. Más parecido a lo de Miyazaki, dirías. Claro, yo creo que yo nunca he tomado floripondios, pero la gente que ha tomado floripondios, cuando me ha contado su experiencia, yo digo, yo he experimentado eso leyendo a Marosa Di Giorgio. Yo no sé si he experimentado eso tal cual, ¿no? Yo te conté hace un ratito que había hecho como unos viajes sin consumo de LSD, ¿no? Pero viajes psicodélicos a través de la música y de tal, ¿no? Y claro, digamos, el cuerpo está mucho en juego ahí, el movimiento de las manos y todo eso. Y claro, siento esto al leer a Marosa, definitivamente lo siento. Pero es más intenso cuando lo vuelvo a leer. Claro. ¿Me cachas? O sea, no es como escuchar Pink Floyd, ¿no? Que escuchas Pink Floyd y de repente empiezas a hacer conexiones que no estaban ahí, que ese es como el sentido de la psicodelia. Esto es algo más que psicodelia. Y por eso es ahuevante, perturbador. Y yo nunca he comido hongos, ponte. Muero del miedo. Yo una vez comí hongos cuando tenía 20 años. Fue interesante. Pero no se siente como leer a Marosa. Creo que yo no vi nada. Solo sentí como una especie de efervescencia en el cuerpo. Muy relajada y muy tranquila. Una caminata como por un valle, ¿no? Pero en Los Chillos. No, ¿dónde fue? En La Esperanza. En Ibarra, arriba por Guayabamba. Sí, eso, por allá. Sí. Fue lindo, fue bonito la idea de esto de caminar y comer hongos. Fue muy interesante, sobre todo cuando tienes 20 años y estudias ingeniería ambiental y te gusta como la naturaleza y estas cosas. Pero leer a Marosa es mucho más apabullante, ¿no? Yo lo vinculaba un poco con el viaje de Floripondio o con el viaje de ayahuasca, que tampoco he hecho ni ayahuasca ni Floripondio. El de Floripondio es más como duro en el cuerpo, ¿no? No lo sé, a mí me han dicho que ven muchas cosas, ¿no? Como que alguien veía un delfín, se sentía que era un delfín y yo, wow, es Marosa, ¿no? Como leyendo Marosa yo puedo sentirme así. Pero bueno. Me dicen que ya vamos hablando 1 hora de Marosa, entonces vamos a hablar 2 horas más, pero no hoy, sino en el siguiente episodio, o sea, dentro de las siguientes semanas. Bueno, Yuli, nos volvemos a ver, ¿no? Estuvo vacancísimo este poema, me dejó orate. Vamos a volver, insisto, con 2 poemas más de Marosa Di Giorgio para empezar esta segunda temporada. Aunque ya estoy pensando que toda la temporada debería ser de Marosa y mandamos todo lo planificado al diablo. Bueno, gracias Julie, y a quienes nos escuchan nos hacen saber qué piensan de este episodio, qué piensan de Marosa, cuál es su poema favorito de Marosa. En una de esas lo mandan antes y leemos ese poema con la Yuli. Y recomiéndenos también otras poetas para leer y comentar en este podcast. Yo me despido, chao Yuli, gracias por venir y nos escuchamos más con El Crimen Fue Menor. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.